Muy buenas noches, damas y caballeros. Muy bienvenidos a esta teleconferencia que va a estar a cargo del doctor Walter Hofflich de la Agencia de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, conocida por su sigla en inglés como UNODC, sobre el tema gestión de riesgo frente a la corrupción. A renglón seguido voy a leer previamente la hoja de vida del doctor Walter Hofflich. Es coordinador del programa de responsabilidad corporativa contra la corrupción, es past president de la reunión de expertos de los Estados americanos para la elaboración de recomendaciones para recuperación de activos y extradición de funcionarios corruptos, quienes la corrompen, llevada a cabo en la sede de la Organización de los Estados Americanos en Washington, becario del Departamento de Estado de los Estados Unidos en el programa Anticorrupción y Gobernabilidad. A continuación, le doy el uso de la palabra al doctor Carlos Manuel Cavani Grau, director de la Escuela de Marketing Global y Administración Comercial, para sus breves palabras de introducción. Adelante, doctor Carlos Manuel Cavani Grau. Muchas gracias, estimado profesor magíster Iván Antonio Oblitas Vallejo. Realmente es un gran honor en esta noche de los jueves de marketing y dentro del programa del Bicentenario que nuestra academia, la Escuela de Marketing Global y Administración Comercial, reciba por todo lo alto al doctor Walter Hofflich, un destacado funcionario de la UNODC y de las Naciones Unidas. Muy buenas noches, doctor Walter Hofflich. ¿Cómo está? Qué gusto de tenerlo nuevamente aquí en la pantalla, que va a estar dirigida a académicos y alumnos de nuestra Escuela de Marketing Global y Administración Comercial, una de las mejores carreras de la Universidad Ricardo Palma. Efectivamente, el tema es de trascendental importancia, es el tema de la corrupción, un tema generalizado no solamente a nivel peruano, sino a nivel global, y que causa profundas agrietaduras en la ética y moral de las naciones, así como también causa un enorme costo en los presupuestos de nuestros queridos países peruanos y latinoamericanos. Es por eso que esta noche vamos a escuchar atentamente al doctor Hofflich y su disertación a propósito de la gestión de los riesgos que genera la corrupción y cómo enfrentarlos. Saludo totalmente, abiertamente, esta poderosa alianza estratégica entre nuestra Escuela Profesional de Marketing Global y Administración Comercial y la oficina de la UNODC, que precisamente dirige como oficial el doctor Walter Hofflich. Un fuerte abrazo y éxitos, doctor, en su disertación. Muchas gracias, maestro de ceremonias, magíster Iván Antonio Oblitas Vallejo. Bien, solamente hacer unas pequeñas precisiones antes del inicio de la jornada. Unas recomendaciones de la señora Marieta García, nuestra secretaria de la Escuela de Marketing Global y Administración Comercial. Adelante, Marieta, para las recomendaciones para los participantes, por favor. Buenas noches a todos. Bien, les quería comunicar que se van a pasar 2 links durante la conferencia, en el cual tienen que estar registrados en las dos asistencias para poder ser validados. Lo que sí quisiera recalcar e insistir que por favor pongan bien sus códigos, porque el sistema solamente reconoce códigos, no reconoce nombres y apellidos, solamente los códigos. Si el código no está bien puesto, no se podrá subir al sistema. Eso es todo. Gracias. Bien, y finalmente, al término de la disertación del doctor Walter Hofflich, se les va a activar sus cámaras para hacer una foto final del evento. Bien, entonces dejamos en el uso de la palabra al doctor Walter Hofflich de la Agencia de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Adelante, doctor, y bienvenido. Bien, quiero saludar a todos y todas en esta reunión importante.
lo que considero tan importante, y como ha dicho nuestro amigo Carlos Cavani, una alianza que venimos desarrollando ya desde casi un poco más de un año. Entender que esta alianza que también articulamos con nuestro amigo Iván Oblitas tiene que ver con que el marketing, digamos, global y de administración comercial que desarrollan a través de la escuela, tiene un peso específico muy importante, porque cuando hablamos como de corrupción, no hablamos de solamente temas de delito, es un problema social. Y yo saludo la preocupación del doctor Carlos Cavani cuando él, desde las otras coordinaciones que hemos hecho frente al delito de trata de personas, frente a la violencia de género y ahora de la corrupción, se está interesando en que el alumnado y también involucrar a docentes, porque en realidad combatir la corrupción es algo muy de conjunto, de equipo. Y como él ha dicho, son temas actuales, pero son temas sociales. Y nosotros somos parte de comunidad, somos parte de colectividad y debemos entender. Y ustedes tienen no solamente el deber, sino el derecho de tener información para que ante cualquier escenario y cualquier, digamos, abordaje, tengan cierto bagaje que permita articular con la, digamos, carrera que están siguiendo en la Escuela de Marketing Global y Administración Comercial de la Universidad Ricardo Palma. Porque este es un problema, digamos, que requiere de ese enfoque, ¿no? En algún momento el doctor Cavani también ha disertado un tema muy importante como que tiene que ver el marketing social, ¿no? Y porque estamos hablando de problemas sociales. Entonces, permítanme con el saludo y más bien el agradecimiento y reconocimiento de cómo la Escuela de Marketing Global y Administración Comercial se va engarzando en problemáticas sociales, se va articulando y va a ustedes no solo sensibilizando, sino tratando de que se comparta información con ustedes para que culminadas sus carreras y cuando salgan, digamos, van a seguir al estrato social, ¿verdad? Entonces hay que antelar esta información, que no son términos legales, se confunde, a veces se piensa que solamente trata de personas es un tema legal, tiene que verse a nivel de fiscales y policías, jueces, corrupción también, sanción, etcétera, ¿no? Pero hay un tema importante también que hay que internalizar. Cuando hablamos de sanción de la corrupción, investigación digamos luego el juzgamiento, estamos hablando en término infine. Estamos hablando de una visión hospital, donde al hospital llevan enfermos y de repente en estado terminal. ¿Y qué ocurre? La prevención requiere de enfoques de prevención. Digo, la corrupción requiere de enfoques de prevención. Porque cuando ya, digamos, los casos de corrupción han llegado a la esfera de la justicia, lo que ocurre es que ya he dejado su huella devastadora antes, entonces todo el costo socioeconómico queda impregnado en el estrato donde la corrupción ha actuado, ¿verdad? Entonces es importante que enfoquemos el tema de prevención. Y si me permiten, ¿puedo compartir? A ver, ¿cómo haría para Sí, compartir? Sí, ya, sí, sí perdón, puedes. puedo, ¿verdad? Ah, perfecto, perfecto. Sí, ya encontré. Entonces, ¿verdad? Bien. Entonces, a ver, entiendo que vamos a empezar en la primera. Ahora sí, ¿verdad? Entonces, es importante que enfoquemos lo que son riesgos de la corrupción. Eh, Hoy, precisamente el 9 de diciembre, se celebra el Día Internacional contra la Corrupción. Y ustedes son parte de una actividad, la escuela es parte de una actividad en un día en que en el mundo se conmemora la lucha contra la corrupción, no a la corrupción, es un día de reflexión y es un día que también debemos escalar a estrategias para abordar mejor la corrupción.
La corrupción es un problema multidimensional, ¿verdad? Es un problema que tiene que ver con derechos humanos, calidad de vida, distorsión de mercados, afecta al desarrollo sostenible, afecta al imperio de la ley, afecta a la democracia, afecta a la seguridad humana. Tiene un espectro muy amplio de acción. Y evidentemente la corrupción eh, perjudica. ¿Y quiénes son los más perjudicados? Quienes tienen más expectativas de mejora. En su mayoría son los más desfavorecidos, ¿verdad? No solo se les priva de tener las mismas oportunidades que el resto, sino que se les mantiene en la pobreza y la precariedad. ¿Cuántas obras públicas no se han llegado a hacer o se han hecho de forma muy precaria porque se ha dilapidado los fondos que estaban destinados para esas obras públicas, ¿verdad? Entonces es importante entender que de repente si estamos en una situación de mayor beneficio, no quedarnos en el balcón, salir de la zona de confort y entender que estamos preparándonos para abordar problemáticas. No estamos preparándonos para vender una bebida gaseosa o para vender una marca de ropa, sino para abordar problemas y necesidades de la comunidad. Según el Foro Económico Mundial, se calcula que la corrupción global ronda la asombrosa suma de 2.300 millones de dólares cada año. 2.300 billones de dólares cada año. El Banco Mundial, por su parte, sugiere que debido a la corrupción de cuello blanco, lo que hemos visto ahora último en los casos de Odebrecht y otros, anualmente se roban de los presupuestos de los países en desarrollo y en transición entre 20.000 millones y 40.000 millones dedicados a la asistencia para el desarrollo. ¿Por qué? Porque la corrupción también tiene que ver, y lo hemos visto ahora en el tema COVID. ¿Quién iba a imaginarse que viendo gente que moría por el tema del COVID y que estaba en necesidades y que tenía que ingresar a unidades, digamos, de cuidados intensivos, encuentren personas que negociaban las camas, encuentren personas que vendían a sobreprecio los balones de oxígeno, que acaparaban los balones de oxígeno para luego revenderlos. De los informes de inteligencia financiera emitidos por la Unidad de Inteligencia Financiera en Perú, desde enero de 2012 a octubre de 2021, derivado del análisis e investigación de los reportes de operaciones sospechosas, ROS, que son los reportes de operaciones sospechosas. Acá también vamos a entender qué es esto, ¿no? Los reportes de operaciones sospechosas lo emiten ¿quién? Sujetos obligados. O sea, en Perú hay una norma y en otros países también, en que los bancos, los notarios, las casas de cambio, los, digamos, casas de compra-venta, las casas de corredora de inmobiliaria, etcétera, son sujetos obligados ¿para qué? Para informar cuando hay un movimiento de una transacción sospechosa. Es por eso de hace un tiempo toda operación es bancarizada, se hace a través de banco. Ya no es tanto que yo voy al notario y voy con un fajo de billete a comprar pues un inmueble o un vehículo. Entonces, si hay alguna sospecha de que ese dinero está vinculado a lavado de activos o algún delito precedente, el sujeto obligado reporta a la UIF. Entonces, de estos reportes, la UIF hace informes de inteligencia financiera. Y entre ese periodo ha habido operaciones sospechosas de un total de 14.600 millones de dólares, siendo el 10% que corresponde a vinculaciones a delitos contra la administración pública, corrupción de funcionarios y enriquecimiento ilícito. Eso es una parte nada más lo que se reporta. Pero sabemos que los delitos actúan subterráneamente y entonces tratan de no dejar huella. Por otro lado,
El 21 de diciembre del año 2016, una corte de Nueva York anunció que la empresa Odebrecht reconoció el pago en Perú de sobornos por al menos 29 millones de dólares entre los años 2005 y 2014. Con ello, lamentablemente, el Perú quedó integrado al mayor escándalo de corrupción empresarial en Latinoamérica de los últimos tiempos, ¿no? Entonces vayamos sumando lo que va viendo la Unidad de Inteligencia Financiera y lo que está vinculado a estos sobornos de estas empresas. Y se ha visto también que estos sobornos no es que las empresas han sacado de su caja chica, o sea, ningún empresario corrupto va a sacar de su bolsillo, sino de la sobrevaloración de las obras. De ahí salía el pago del recurso llamado coima, mordida, soborno, etcétera, ¿no? Entonces, sobrecosto de obras públicas y evidentemente a quién pagaban, a funcionarios públicos para que se obtenga la licitación, ¿no? De forma fácil y quebrando todos los procedimientos para que una licitación sea acorde a la norma. La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que es importante entender que es un instrumento universal, ha sido ratificado por 189 países. Perú lo hizo el 16 de noviembre del año 2004, establece diversos patrones desde la prevención, investigación, judicialización y la cooperación internacional para abordar la corrupción. Pero también invoca que todo esto tiene que hacerse de forma multidisciplinaria y multiparticipativa. No solamente autoridades del orden, sino también sociedad civil, empresa privada y colectividades. Dentro de ellas, la convención habla de gestión de personal, meritocracia, cómo gestar personal, corrupción, establecer códigos de conducta, integridad del Poder Judicial y del Ministerio Público, contratación pública y gestión de la hacienda pública, ¿verdad? Y también se habla de sistemas eficaces y eficientes de gestión de riesgos y control interno. Esto de repente nos puede traer una idea de que la gestión de riesgos y control interno solamente debe hacerse en instituciones públicas porque manejan fondos públicos. Sin embargo, la gestión de riesgos debe comprenderse en todas las instituciones, públicas y privadas, pues todas enfrentan riesgos de corrupción, por lo que resulta primordial identificar las áreas más vulnerables de este delito o posible delito, y elaborar e implementar estrategias para contenerla y prevenir que se produzca en el futuro. A ver, la Escuela de Marketing Global tiene como usuarios directos, digamos, alumnos y alumnas. Pero también articula con proveedores, también articula con terceros, brinda servicios que tienen costos. Entonces, es una institución también en que tiene que manejar control de riesgos. Nosotros que somos, ustedes que son alumnos, alumnas de la Escuela de Marketing Global, cuando salgan, tienen que entender y tener internalizado el control de riesgos de la corrupción. Entender en qué procedimiento puede haber posibilidad de riesgo, qué procedimiento se encuentra débil, qué procedimiento hay que fortalecer. Esto tiene que ver con la gestión de riesgos de corrupción. Tiene como propósito orientar las acciones necesarias que conduzcan a disminuir la vulnerabilidad frente a situaciones que pueden interferir en el cumplimiento de sus funciones y en el logro de sus objetivos institucionales. La gestión de riesgos en otros países se ha considerado como exitosa experiencia, ha disminuido considerablemente los niveles de corrupción y riesgo institucional. Viene permitiendo un desarrollo escalable hacia la mejora de las instituciones. El término escalable es importante entenderlo de que tiene que ver con el dinamismo de la corrupción, cómo va articulándose en escenarios de coyuntura, como hemos dicho. En el tema de COVID, por ejemplo, la corrupción ha tenido desarrollos en articulaciones para licitaciones de medicinas, negocio de camas UCI y otros aspectos como el tema de los balones de oxígeno.
Y eso tiene que ver cómo la corrupción se vuelve escalable y cómo también la gestión de riesgos debe ser escalable para prevenir, tratar de prevenir estos riesgos. Y aquí hay que detenernos un momento cuando hablamos de gestión de riesgos. Todos y todas hemos ido aprendiendo cómo gestionar los riesgos de contagio del COVID, ¿verdad? Que si el uso del alcohol, que si lavarse las manos, que ponerse la mascarilla, que no estar cerca digamos, a concentración de personas. Eso es gestión de los riesgos. Hemos analizado dónde puede haber riesgo de contagio. Y debemos tener esa internalización en todo acto, donde puede haber riesgo de corrupción. Y en cualquier otro aspecto también pernicioso en nuestra vida y en nuestro desarrollo en comunidad. ¿Por qué gestionar los riesgos de corrupción? Es una herramienta útil para manejar posibles eventos negativos que, de producirse, generarían incertidumbre o obstruirían la consecución de objetivos en una entidad. No sé si alguien puede creer todavía que pese a la corrupción se van a lograr objetivos. Y esos objetivos van a mantener su calidad. Y esos objetivos pueden ser sometidos a medición de indicadores de resultados. Evidentemente, la corrupción que viene del término latín corruptus significa eso, quebrar. Quebrar procedimientos, quebrar sistemas, quebrar el orden social. Y evidentemente hay corrupción en todo, no solamente es el apoderamiento de los fondos públicos. Hasta la llamada ceguera voluntaria es un acto de corrupción del ser humano. Hacerse el que no ve ciertas situaciones porque lo hace voluntariamente. Y ahí tiene que ver el tema de cómo desarrollar la ética y la integridad. La gestión de riesgos es el primer paso para prevenir los actos de corrupción mediante la implementación de medidas eficaces que permitan garantizar estabilidad administrativa necesaria a la entidad para alcanzar sus objetivos de manera eficiente y eficaz. ¿Verdad? Tiene que ver cómo se gestiona dentro de la escuela todos los recursos que brinda, cómo esa gestión se hace en interacción con los alumnos y alumnas y cómo los alumnos y alumnas aprenden hacia afuera también, ¿verdad? Entonces tiene que ver cómo analizar los riesgos, cómo aprender a la mejora y cómo, digamos, lograr resultados. Ahora, identificar riesgos de corrupción significa que hay corrupción, o sea, no implica necesariamente que hayan ocurrido en la entidad, sino que se identifican situaciones potenciales que pueden perjudicar de alguna forma el cumplimiento de sus objetivos. La aplicación de la metodología de gestión permite proponer controles y medidas que permitan a su vez prevenir y anticiparse a la ocurrencia de dichos eventos en una institución. Repito, sea pública, sea privada. ¿Y qué podemos hacer? Preguntarnos. ¿Se ha identificado en la organización las principales áreas de riesgo de corrupción? Las más probables, las más graves, en los procedimientos, en los trámites, en la gestión de servicios. ¿Se han previsto medidas preventivas para reducir la probabilidad de que estos riesgos ocurran? ¿Quién es responsable de estas medidas? Y si a pesar de todo se acaban produciendo, se han previsto medidas contingentes para reducir la gravedad de sus consecuencias. O sea, se ha previsto medidas de mitigación. Y aquí hay que detenernos un poco, que a veces las medidas de mitigación son confundidas con las medidas de ocultamiento de la información, de ocultar el hecho. Porque definitivamente un hecho de corrupción genera un impacto muy fuerte en la institución y en sus componentes. Lo peor que podemos hacer es ocultar, sino establecer qué cosa,
un hecho de corrupción se puede hacer público, pero entendiendo que ha sido descubierto desde adentro, porque ha tenido un sistema proactivo para prevenir y gestar los riesgos de corrupción. Y también establecer quiénes son los responsables, ¿no? Los llamados oficiales de cumplimiento, de compliance, dentro de cada institución. ¿Quién está asumiendo estos roles para orientar, para encaminar, a gestionar los riesgos de corrupción? O sea, para prevenir la corrupción. Evidentemente, más costoso es que la corrupción llegue a la esfera hospital, o sea, investigación y judicialización, habiendo dejado la estela de destrucción, como dije, de haber precarizado los servicios y que, digamos, no se logren los objetivos para los cuales, digamos, se encaminan los servicios. El caso Hong Kong es un caso muy importante. El caso Hong Kong, digamos, y antes Hong Kong era, y ya no se acuerda uno porque tiempo que ha pasado y ahora se ha internalizado más bien como es un puerto de desarrollo pujante, ¿no? Y había mucha corrupción, mucha delincuencia, muchas matanzas, muchas vendetas, pero se trabajó. Entonces, parte de lo que hicieron fue limitar la discrecionalidad, ¿no? O sea, limitar la discrecionalidad no quiere que ver con limitar la autonomía, pero la libre determinación tiene un límite estableciéndose en patrones de conducta, códigos de conducta, procedimientos establecidos y además tener una predictibilidad de cómo una autoridad o alguien va a resolver situaciones. Cambiar la cultura corporativa. Y esto es un tema muy, muy complicado, ¿no? Porque a veces uno viene con una cultura en la escuela. Uno viene con una cultura que ha sido construida desde el hogar y el entorno en que nos hemos desarrollado. Con eso llegamos, por ejemplo, a la escuela de marketing, ¿no? A obtener la profesionalización, pero con nuestro bagaje interno, ¿no? Evidentemente, entrar a estudios superiores nos ayudan a fortalecer conductas y costumbres y a determinar, pues, un nivel de profesionalidad de alto nivel. A ver, ¿alguien quiere intervenir? ¿Quiere levantar una mano o tiene que dar una información a los asistentes? Si alguien quiere intervenir, hacer una pregunta, algo con todo gusto. Al final viene la ronda de preguntas, José. Ah, ya, perfecto. Bien, entonces, fortalecer agentes de información, ¿verdad? Y crear ambientes de confianza para favorecer denuncias. ¿Qué ocurre? Otro de los aspectos es que tiene que haber en las instituciones canales de denuncias adecuados que permitan, ¿qué cosa? La confiabilidad para denunciar los hechos. Para que yo me acerque y denuncie, mire, que hay un acto de corrupción, ¿no? Y esto no solamente en una institución pública, como dije, sino en una privada, ¿no? Crear ambiente de confianza para favorecer las denuncias. Porque si no hay confianza, ¿quién va a denunciar? Puedo estar asustado, decir, ¿cómo denuncio si no me van a hacer caso? Lo hago por gusto, ¿verdad? Promover la identificación de los ciudadanos con la causa, ¿verdad? Es importante también quienes tienen compromiso. Porque, ¿qué ocurre? Si a alguien no le gusta comer papa rellena, por más que se le quiera dar la fuerza, no lo va a comer. Entonces hay que entender también de que debemos buscar gente de compromiso. Sin embargo, yo escuché algo, ¿no? Se decía, ¿no? En realidad, nadie debería estar obligado a vacunarse por el tema COVID. Pero tampoco nadie que no está vacunado tiene el derecho de contagiar a otra persona. Entonces, uno y otro tienen derechos, pero el derecho de uno está acabando, por ejemplo, el no vacunado, cuando va
confrontar el derecho de otro de protegerse, ¿verdad? Entonces que aquí hablamos por el tema de compromiso. Si alguien tiene compromiso para prevenir la corrupción, para evitar actos contra la integridad y contra, pues, la transparencia, quienes no pueden tampoco agredir o ir en contra del compromiso que tiene otro y otra. Entonces los sistemas deben estar articulados de forma tal que quienes no tengan el compromiso no sean los que determinen la fortaleza institucional. ¿Y qué hicieron también? Usuarios menos susceptibles a la corrupción, porque mejoraron procedimientos, sensibilización de personas, digamos, los usuarios. Entonces, los usuarios eran informados de que habían canales de denuncia por actos de corrupción. Esto surgía efecto también como una especie de detener cualquier intento de un usuario de querer corromper, porque decían, no, esta institución tiene bien articulados servicios de denuncia contra el soborno, contra la corrupción. Entonces, minimizaba, digamos, el beneficio del usuario corromper y elevaba el costo de corromper. Y acá hay un concepto que debemos manejar siempre todo en una actividad de cada día. Es el costo-beneficio de nuestras actividades diarias. Y mayormente para el corrupto y otros delincuentes, pasa de que el costo de delinquir es más bajo y es más alto su beneficio. Por eso que pueden delinquir. Y el costo más bajo se da cuando la institucionalidad no puede abordar la delincuencia o no puede abordar la corrupción. Es permeable a la corrupción o es permeable a actos que contra la integridad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, hacer la corrupción un delito de alto riesgo es importante no solamente en el marco de la ley, de mayor pena, sino también en trabajar la prevención, en trabajar sensibilización, en trabajar sistemas de control interno y de prevención, en trabajar en difusión de los mecanismos de denuncia y que esos sean muy, muy confiables. Y esa es una pregunta con la que deben ustedes quedar. ¿Identifica algún potencial riesgo en su institución por falta de debilidad de medidas, de medidas como tales de las que hemos ido recorriendo? Y eso es importante que internalicen, no solamente en el tema de la institución, de la cual son parte como son la Escuela de Marketing Global, sino también cuando salgan al día a día en su trabajo y en el desarrollo profesional en la comunidad, en su hogar, en su entorno comunitario. Estamos hablando de problemas sociales. La corrupción es un problema social. Acá no se le está hablando de un tema que tiene que ver, si bien técnico, en que no sea asimilable a mí como individuo, como ciudadano. Todos y todas presentes aquí son ciudadanos y ciudadanas. En suma, realizar un cambio cultural orientado a la gestión de riesgos. Repito, ya ha habido un cambio cultural gestado de repente por el temor a contagiarse para gestar riesgos que puede haber del contagio, ¿verdad? Entonces es importante desde esa experiencia entender que podemos. ¿Por qué? Porque a veces hay sociedades que son muy, digamos, resistentes al cambio. Tienen fortaleza para el cambio porque no entienden cómo los cambios deben aportar a una escalable mejora de lo que hemos hablado también. Fortalecer la prevención y mitigación de los riesgos identificados en el desarrollo de las actividades de nuestro día a día. De repente aquí también tenemos alumnos y alumnas que ya desarrollan pues trabajos, ¿no? Están trabajando. ¿Dónde están trabajando? ¿Gestionan riesgos?
ven en los procedimientos, en los flujos de procedimientos, una potencialidad de riesgos, en la prestación de los servicios, una potencialidad de riesgos, en la interacción con proveedores, una potencialidad de riesgos. Todo eso tiene que ver por la integridad de la institución. Y creo que todos y todas estamos tras que, siendo parte de una institución, la veamos con integridad y evitemos el impacto en su imagen, ergo, en todo el contexto que representa la institución. Que evidentemente actos de corrupción van a impactar en una debilidad institucional. Evitar que se creen situaciones que generan pérdida de peligro, proteger los recursos, resguardándolos contra la materialización de riesgos, cumplir con las normas de transparencia. Los servicios donde entren y donde vayan tienen que ser transparentes, tienen que ser de acceso público. Lo que no es transparente y la ley ampara que no tenga transparencia son cuando tiene que ver, digamos, información de reserva y seguridad del Estado, por ejemplo, ¿verdad? ¿No? Entonces tiene que haber control interno y gestión de riesgos competentes. Reducir riesgos de corrupción, lograr objetivos y metas, promover desarrollo organizacional, fomentar la práctica de valores también, contar con información confiable y oportuna, lograr información y transparencia en operaciones, asegurar cumplimiento normativo, y no estoy hablando solamente de las leyes penales. O sea, en el día a día hay normas, hay procedimientos, hay protocolos, hay formas de actuar, hay códigos de conducta, hay códigos de ética, hay normas dentro de establecimiento, digamos, de los centros laborales, ¿no? Hay normas dentro de la Escuela de Marketing Global que tenemos que asumir, ¿no? Ustedes asumen. Promover la rendición de cuentas, o sea, todo acto que hacemos tiene que ser expuesto. Y no tiene que haber temor de ser expuesto. ¿Por qué? Porque es un acto que tiene que estar sometido a la transparencia y evidentemente lo hemos articulado con integridad, ¿verdad? Proteger los recursos y bienes, no solamente el dinero, sino cualquier recurso que estamos manipulando, manejando, usando, digamos, utilizando. En suma, hay que generar una cultura de prevención. ¿Cómo evitar? Por eso hay que vacunar la institución, ¿verdad? Así como hemos ido aprendiendo a la mala y por el temor, hay que ver cómo prevenir también. Y son aspectos y principios que nosotros debemos llevar afuera, ¿verdad? Articulados con, digamos, lo que implica toda el bagaje de conocimientos que están recibiendo en la escuela. Entender también que ustedes hacen un trasvase a la sociedad de esa profesionalidad que están obteniendo. Entonces, es importante que la gestión de riesgos sea parte de cada quien, sea parte de nuestra cultura. La importancia del cambio cultural, del que estamos hablando, de la organización orientada a la gestión de riesgos, ¿no? Esta cultura tiene efectos sobre la profesionalidad con la que opera una institución, así como con el grado de compromiso en la prevención de la corrupción, en especial a la hora de utilizar los mecanismos de detección y respuesta ante los abusos de la posición pública en beneficio privado o, al revés, actos ilegales o conductas impropias. Aquí tiene que ver también que quienes están a cargo de los mecanismos de detección y respuesta pueden abusar y también, a su vez, cometer actos de corrupción. No solo por ceguera voluntaria, sino, digamos, ocultando los actos que tengan riesgo de corrupción, etc. Una falta de cultura sobre riesgos tiene una noción débil de separación entre el interés público y el interés privado, ¿verdad? Donde el interés privado se superpone sobre el público y donde el interés público se cree como privado.
O sea, un interés público. Un servicio público, pero yo estoy orientado más bien a corromper, sobornar para mi interés privado. Y el interés privado de empresas que digamos, que utilizan lo público, ¿no? Hemos visto el tema de estas empresas involucradas en los casos Odebrecht, utilizando lo público para su interés privado de enriquecimiento. Y se entiende que los intereses públicos y privados tienen un vínculo común, que es el servicio a la comunidad. Llámese el privado o público, pero es el servicio a la comunidad. O sea, prestan servicios a todos, cada una de quienes conforman una comunidad. Entonces, el cambio de la cultura tiene que ver con eso, ¿no? Ya, pues, si ha sido así, seguirá, pues, ¿no? Ya, pues, dice, hay que evitar el escándalo. Si roba, pero hace obra, ¿no? No tenemos que ver con lo anterior también. Cambia la gestión y ya lo que hizo el otro ya pasó. Voltear la página cuando debemos gestar a la luz de anterior, digamos, gestiones o administraciones. O que con que ya tengamos un órgano de control, ya, pues, ¿para qué más? ¿Verdad? Entonces lo importante es no entrar a un nivel inercial y tener una idea escalable, ¿verdad? De lo que podemos asumir en el contexto de una organización. Las organizaciones deberán aprender a apreciar el cambio y a aprovecharlo con la misma determinación con que han resistido el cambio en el pasado. Es lo que le decía. Con la misma fortaleza que han resistido a los cambios, hay que asumir los cambios porque son para mejoras. Eso lo dice nuestro amigo Tom Peters, ¿verdad? Y esto tiene que ver también con determinar ciclos de gestión de riesgo para prevención de la corrupción. Planeamiento, implementación de políticas, consolidación y monitoreo y lograr la mejora, ¿no? Un compromiso también de la dirección, porque a veces quienes están en los altos niveles no tienen el compromiso de prevenir la corrupción. Y cuando hay casos menores, no les da importancia tampoco. Esos son los caldos de cultivo que no se quieren asumir. Entonces hay que generar acciones de conocer el contexto, todos y cada uno de nosotros que estamos acá, hay que conocer bien nuestro contexto, hay que impulsar políticas de gestión de riesgos para prevenir la corrupción, sensibilizar al personal y comunicación y del personal y comunicar, generar comunicación. Hay que generar acciones como identificar qué riesgos o dónde puede haber un riesgo, ¿verdad? Y generar esa conducta. Nos vamos caminando por la calle, vemos en la vereda un piedrón, ¿qué hacemos? Lo esquivamos y no nos importa que en la piedra se puede tropezar a una persona anciana u otra persona, ¿no? No podemos moverla, no podemos ver quién está por ahí que la ha puesto, si es una construcción, señor, retire su piedra, etcétera, ¿no? Por ejemplo. O como estamos caminando por la calle, ¿no? Va alguien con su perro, tiene la soga ahí estirada, el perro va para un lado, la persona va por el otro lado en la vereda y no se puede cruzar porque está la tira y no se le puede decir, por favor, no, ¿qué hacemos? Bajamos por la vereda. Eso no tiene que ver con evitar conflictos y no tiene que ver con protocolos bueno, es persona cortés, no. Tiene que ver con, por favor, me puede dar, para que la persona se dé cuenta que está cometiendo un acto no íntegro respecto a la comunidad y se repliegue con la correa del perro todo para que deje libre el pase, ¿no? Y hacer consciente a esa persona que cuando sale tiene que tomar esas previsiones. ¿Por qué? Porque genera riesgos. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos entender qué cosa es gestión de riesgos. Todas las instituciones públicas y privadas se enfrentan a riesgos de corrupción. Este 9 de diciembre, día como hoy, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, conocida como UNODC, en el mundo busca destacar los derechos y responsabilidades de todos, incluidos los estados, los funcionarios públicos, el sector privado, la sociedad civil,
el sector académico, como ustedes, los jóvenes, como muchos de ustedes, los representantes deportivos, los medios de comunicación, para realizar una verdadera lucha contra la corrupción y decirle no a este fenómeno. Pues la corrupción no puede ser resuelta por un solo sector, tiene que ser algo multidisciplinario. Y este es un día, como les dije, un día internacional que nos lleva a reflexión y que nos llega a después de cómo podemos escalar para refrenar este tipo de problema social que escala hacia delito y que como escalando a delito ya dejó toda una estela de destrucción y ha socavado la sociedad. Y es importante que seamos conscientes de eso y de cómo debemos y podemos asumir, y sobre todo en el enfoque de prevención, de gestionar los riesgos. No a la corrupción es un lema que tiene que ver con nuestro desafío y nuestro compromiso. Todos y todas aquí tienen y deben tener ese compromiso. Lo tiene la Escuela de Marketing Global, a través de nuestros amigos el doctor César Cavani y Iván Oblitas, que hemos venido articulando diversas acciones. Y es importante que ustedes, como Escuela de Marketing Global, se hayan articulado y ahora aliado a un día internacional, un día mundial, que es el Día contra la Corrupción. Y tener a la academia integrada en esta avanzada contra la corrupción. Bien, muchas gracias. Quedo a disposición si tienen alguna pregunta o algún comentario. Sí, muchísimas gracias al doctor Walter Hoflis por la brillante presentación, muy oportuna para las actuales circunstancias. Y paso a leer algunas de las preguntas que he recibido a través del correo electrónico. ¿Qué países registran, si tiene conocimiento de algún ranking sobre qué país registra el menor grado de corrupción a nivel mundial? Bien, yo les invito a que busquen información sobre el Latinobarómetro y los índices de percepción de corrupción de Transparencia Internacional. ¿Ya? Es bueno que ustedes vean, porque tiene que ver la comparativa de cómo se ha establecido la escala de países más a menos corruptos. Y es mejor que lo vean para que ustedes se lleven la sorpresa. Les estoy diciendo. Latinobarómetro y los niveles el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional. Invito a que los revisen como parte de su labor de investigación y entendiendo que eso tiene que ver también con marketing social. Ustedes son investigadores e investigadoras natas, ¿no? Entonces, eso es muy importante que puedan ver. Bien, otra pregunta es, ¿cuán importante es el grado de transparencia institucional a efecto de combatir la corrupción? Esa pregunta tiene mucha importancia porque está trayendo a la escena el tema de transparencia. La transparencia determina que todos tengan acceso a la información y que yo practicando transparencia esté demostrando que no estoy cometiendo ningún acto no vinculado a la integridad, o sea, que no tenga integridad y que no tenga viso de corrupción. La transparencia tiene que ver con un mecanismo que minimice cualquier riesgo de corrupción, porque uno va a poder acceder a cualquier información. Como les dije, excepto cuando en los estados hay las informaciones vinculadas a seguridad o inteligencia, etcétera, ¿verdad? Bien, por otro lado ¿cuáles serían a su criterio los mejores filtros para la contratación de personal al interior de una empresa con el propósito justamente de reducir los niveles o los riesgos de corrupción? A ver,
Ese es un tema que yo pienso tiene mucha relevancia. A veces vemos que está fallando el filtro de las personas, ¿verdad? Y en los estados hay diversas formas de filtrar, ¿no? Podemos pedir antecedentes. El mismo tema del acceso en línea, podemos informarnos de cómo una o cual otra persona tiene alguna vinculación, si no a delitos, actos que no son probos, actos que no determinan la integridad de la persona. Entonces, no es complicado en realidad. La prensa hace una labor que se ve tan fácil de lograr información. Porque también hay una norma que tiene que ver con la transparencia y acceso a la información pública. Un ciudadano puede pedir información también a una institución. Entonces, la transparencia es un principio fundamental en todos los actos de nuestra vida y también para prevenir la corrupción. Por otro lado, hay una pregunta muy audaz que me dice, ¿cuán rentable resulta ser honesto? A ver, yo les preguntaría, ¿no se han dado cuenta cuando cada vez más caen los corruptos en las garras de la justicia? ¿Cuántos cada vez más dinero están siendo incautados de corruptos? El tema de la honestidad tiene que ver con un valor internalizado. ¿Cómo ha ocurrido que un corrupto puede haber pasado a piola, como dicen? ¿Y quién ha sufrido el perjuicio? Los hijos y las hijas. Entonces, la lectura tiene que verse por el otro lado. ¿Qué le pasa a los corruptos? ¿Qué está pasando con los corruptos? ¿Se descubren o no los hechos? Entonces, ¿vale la pena o no ser honesto? ¿Vale la pena o no desarrollarse en el marco profesional? ¿Vale la pena o no ir escalando como ser humano? ¿Vale la pena dormir tranquilo, tranquila? Sí, se descubren actos de corrupción. Y los actos de corrupción son públicos. Nadie quiere manchar su imagen, ¿no? Que salga en Internet, no solamente en redes sociales, sino en la información que se encuentra en los buscadores de que está vinculado a. Porque ahí estamos ya escribiendo el libro de vida de cada quien. El Internet está escribiendo nuestro libro, nuestro diario de vida. Entonces, es muy importante la honestidad. Hay que valorarla mucho. Yo podría agregar una información relevante sobre el particular que tengo conocimiento. En el caso, por ejemplo, puntual del escándalo Odebrecht, apenas conocido el escándalo Odebrecht, salpicó a una empresa denominada Graña y Montero, y en automático, en ese día, las acciones de Graña y Montero, que estaban por decir en $150, pasaron a costar $20 en la bolsa en Nueva York. O sea, ahí tenemos un caso puntual de cuán rentable resulta ser honesto. Qué importante lo que has mencionado, estimado Iván, porque ahí estamos viendo también un aspecto que tiene que ver con no haber previsto los riesgos. Ya esas empresas entraron en esta vorágine de corrupción, a pesar que eran empresas grandes, y tiene que ver con otro tema que es el hecho de, digamos, no tener predictibilidad y no tener esa visión de las llamadas consecuencias no pretendidas. Yo veo mi norte, que es de bonito, lo pinto de colores, pero no sé y no me interesa o no he llegado a ver a qué más, ¿ya? Porque estos actos de corrupción, en algún momento hay cambios de gobierno, etcétera. Entonces, digamos, el tema de prevención y gestión de los riesgos es para todos y todas. O sea, y aquí ese gran ejemplo que sacado Iván es potente. Y los daños colaterales que se derivan de esto, porque no solamente en el plano económico
se redujeron en automático las acciones de Graña y Montero, sino que prácticamente hoy día ha tenido que borrarse el nombre desde la perspectiva del marketing, un nombre que Qué estaba bueno. fuertemente posicionado en los mercados, no solamente locales, sino internacionales, como era Graña y Montero, y hoy día desapareció Graña y Montero, ya no existe Graña y Montero, y han tenido que rebautizarla con otro nombre para no contaminarse, para no sentirse aludido como una empresa corrupta. Qué bueno esa información. Justo sobre eso quería comentar, ¿no? Estaba revisando algunos proyectos de ley que ha presentado el Estado, y uno de ellos tiene que ver con el cambio de nombre de las empresas. Porque a veces las empresas cambian el nombre, no solamente por esta descripción objetiva que ha dado nuestro amigo Iván, sino también para, digamos, seguir actuando sus actividades. Pero ¿qué pasa? Cambian de nombre y quieren evadir también obligaciones y responsabilidades, ¿no? Y cambian de nombre y cambian también de titularidad de los bienes, de las maquinarias, etcétera, etcétera, ¿no? Con un medio de ocultamiento también. Exactamente. Ahora, una pregunta muy interesante que he logrado rescatar es, Perú, en términos coloquiales, se le considera un país es un país del tercer mundo. Bueno, ya no se utiliza esa nomenclatura regularmente, pero en todo caso, un país en vías de desarrollo, a diferencia de los países industrializados. Sin embargo, un país denominado no el tercero, sino del cuarto mundo, como es Botswana, representa cambios sustanciales en la lucha anticorrupción. ¿Cómo se puede pensar que un país llamado Botswana, que está ubicado en África y considerado un país no del tercero, sino del cuarto mundo, ha podido revertir cuando hay voluntad, deseo, convicción y determinación de sus autoridades los temas de corrupción? Si sabes algo al respecto o si nos puedes ilustrar algo sobre el particular. Volvemos a un tema que hemos tocado, ¿no? El cambio de cultura. El cambio de cultura no tiene que ver con el nivel de riqueza de un país ni de la sociedad, sino cambiar el chip, como se dice, ¿verdad? Son sociedades que han ido trabajando y articulando y entender que el desarrollo también no se puede dar mayores porque la corrupción está enquistada y los servicios no pueden ser proveídos de la mejor forma porque se vuelven más costosos. Y más costosos, ¿por qué? Por las sobrevaloraciones y además tienen más costo porque a su vez la calidad del servicio prestado no es el adecuado. Entonces, ahí estamos viendo cómo generar cultura de prevención de la corrupción no tiene que ver con los fondos que determine, no tiene que ver con las campañas contra la corrupción, fondos para prevención, que avisos en televisión, que avisajes, etcétera, no. Cómo trabajo con la comunidad, cómo determino el compromiso e integro a la comunidad en los cambios también. Bien, y ya para ir cerrando, desde una perspectiva bastante pesimista sobre el particular, la pregunta es, tenemos casi todos, por no decir todos los ex gobernantes peruanos con procesos en curso, algunos ya con condenas, otros proceso de extradición, otro que se tuvo que suicidar para evitar el tema de la justicia, entre otros factores. ¿Qué se avisora en el Perú como una política emanada del Estado en la lucha anticorrupción que sea eficiente, determinante y efectiva? A ver, ¿qué se avisora? No sé, bueno, no tengo dotes de adivino, sería bueno, ¿no? A ver si adivino la tinga. El tema es que, por ejemplo, el día de hoy en la mañana estuve leyendo noticias y el Poder Ejecutivo ha emitido un plan de integridad en el Poder Ejecutivo. Entonces, siendo optimistas, debería entenderse que este plan bien ejecutado va a determinar un
un poder ejecutivo íntegro, con meritocracia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué se avisora? Es un tema de que hay que ver cómo va dinamizando. Es bien complicado, es bien complicado. O sea, hemos visto algo muy importante como les digo, que se ha emitido el día de hoy, ¿no? Pero yo creo de que los gobiernos en sí deben ir entendiendo y escuchando a su población, y entendiendo de que hay cosas que tienen que mejorarse, ¿no? O sea, Bien, la última pregunta es, ¿cómo se puede articular las políticas de anticorrupción entre el sector público con el sector privado? claro, esa es una pregunta muy importante, porque ya hemos visto los casos de corrupción de Odebrecht han tenido involucrados a muchas empresas. Es por eso que ahora se habla de la responsabilidad corporativa, cómo las empresas privadas articulan sistemas de prevención. Prevención contra la corrupción, prevención contra el lavado de activos, prevención contra el financiamiento del terrorismo. Y que hagan a su vez par con las instituciones públicas. Entonces, de uno u otro, digamos, actuando como canal, como vasos comunicantes, deben tener mecanismos de prevención, ¿verdad? Entonces, estos mecanismos de prevención de uno y otro lado tienen que comunicarse, tienen que entenderse. Y es por eso que hay norma específica en Perú y en otros países que determina que una empresa debe generar sí o sí un mecanismo de prevención. Y en el lado del Estado están los órganos de control interno, está la Contraloría y otro. Entonces, en tanto haya omnipresencia de los órganos de control, ya es un punto ganado, ¿no? Para determinar, pues, mecanismos de articulación contra los actos de corrupción y contra falta de integridad, ¿no? Yendo un poquito más, extendiendo el comentario de tu parte, puedo señalar que empresas que están involucradas en el asunto de responsabilidad social corporativa y que cotizan en bolsa, se han visto favorecidas automáticamente por el hecho de tener el sello de responsabilidad social corporativa valorizándose más, lo cual significa de que el tema de responsabilidad social corporativa no es un tema netamente solo y únicamente altruista y generoso, sino que al mismo tiempo también le brinda rentabilidad a las empresas, o sea, en el plano pragmático y tangible. Bien, entonces con esto vamos terminando la sesión. Yo le agradecería al ingeniero Jonathan si que nos pudiera poner en pantalla a todos los presentes. Son más de 120 personas que están participando en este momento de esta teleconferencia tan importante. Y acto seguido, las palabras de cierre a cargo de nuestro director, el doctor Carlos Manuel Cavani Grau. Adelante, doctor Cavani. Active su micrófono, por favor. Doctor Cavani, Jonathan, ¿puedes activar el micro del doctor Cavani? No tiene acceso al micro. Jonathan, ¿estás atento? Ahora El micrófono sí. está activado. Sí, ahora sí. Muchas gracias, ingeniero Jonathan. Bien, estimado doctor Walter Hofflich, hemos escuchado realmente una conferencia con abundante información. Hemos escuchado una conferencia con muchos aspectos y aportes técnicos que en realidad los académicos de nuestra escuela, así como también nuestros alumnos, están plenamente informados de toda esta, si me permiten, de toda esta tramitología de la lucha de nuestras asociaciones, organizaciones
de la sociedad, ¿no? Contra la corrupción, ¿no? Efectivamente es un tema social, ¿no? Considero que el doctor Hoflich marcó muy bien el tema, ¿no? Siempre hemos sostenido que existe una delgada línea roja, a veces casi invisible, entre la ética y la moral, ¿no? Porque la moral tiene que caminar a la luz de la ética, ¿no? Y entonces nosotros, doctor Walter Hoflich, podemos hacer innumerables campañas proéticas y promorales, ¿no? Muchos decían, entre ellos un seguidor, Alfred Adler, un seguidor de Sigmund Freud, decía, lo que hacemos, lo que escribimos con la derecha, la ética, lo borramos con la mano izquierda, ¿no? Y efectivamente, ese es el drama de las grandes campañas contra la corrupción, ¿no? Y que tiene que ver, pues, con el espíritu de las personas, ¿no? Pienso que tenemos, hermanos, muchísimo que hacer, tomando esta frase vallejiana, y estamos nosotros, doctor Hoflich, en la academia, ¿no? Cómo desde la academia podemos aportar nuestro granito de arena contra la corrupción, ¿no? Ya usted lo ha planteado de una manera brillante, ¿no? ¿Qué podemos hacer desde la academia para evitar actos corruptos de las personas, ¿no? Es increíble, ¿no? Es increíble cómo algunos de nuestros gobernantes, algunos de nuestros congresistas, Dios mío, qué vergüenza ajena, ¿no? Saber que los congresistas estuvieron oponiéndose a la aprobación de algunas leyes, y cómo es posible saber que algunos congresistas estuvieron en contra de aprobar las leyes o a favor de aprobar las leyes, pero no en función del bien común y de la sociedad, sino en función de sus apetitos voraces y personales, ¿no? Por eso, siempre en nuestras conversaciones con el doctor Iván Oblitas, ¿no? A pesar de que tenemos algunas divergencias, ¿no? Siempre en nuestras conversaciones decimos que hay que atacar y combatir a la corrupción, venga de donde viniere, ¿no? Lo felicito, doctor Walter Hoflich, por habernos en realidad iluminado, si me permiten la expresión, esclarecido, ¿no? Muchos aspectos que en realidad estábamos en duda, ¿no? Y esta lucha es pues desde abajo, ¿no? Desde los niños, desde los adolescentes, desde nuestras niñas, ¿no? Inculcarle esos valores que en la cosmovisión andina o en el Incarri, ¿no? Decíamos ama Sua, ama Yeya, ama Yuya, ¿no? Y que ojalá que alguna vez vuelvan a impregnarse en nuestra sociedad de esos principios y valores. Un fuerte abrazo y felicitaciones, doctor Walter Hoflich. Gracias. Bien, para terminar, solamente pedirle al ingeniero Jonathan, si tuviera la gentileza, y aparte a todos los participantes, activar su cámara para la foto para la foto final, por favor, si pudieran activar todas sus cámaras en este momento, los participantes. Bien, ahí lo tenemos entonces. Doctor Hoflich, todos los participantes del día de hoy. Un gran saludo para todos y todas. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Cuídense mucho. Buenas noches. De igual manera. Capture pantalla, doctor Hoflich. Ya, adelante, listo. Gracias. Bien, muchísimas gracias. La reunión el día de hoy ha concluido y les agradecemos a todos los participantes su asistencia y su interés. Muchas gracias en nombre de la Escuela de Marketing Global, Administración Comercial y de UNODC. Muchas gracias. Ya, gracias. Muy buenas noches. Buenas noches.